Ok, Jorge. Bueno, vamos a los últimos 20 minutos de clases aproximadamente, no más. A ver, Sí, doctor. ya casi terminando. Esta parte es cortita. Ok, entonces, la mediana propiedad, ¿no? Podrá ser transferida, pignorada, dada en prenda o hipotecada, ¿no? La empresa agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado o empleo, perdón, de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil. Entonces, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, tienen esas características. Estas sí pueden ser transferidas, pignoradas, hipotecadas, tal cual establece el Código Civil. Número 5. Las tierras comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido acceso tradicional, han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan las formas propias de organización económica, social, cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Característica de las tierras comunitarias: son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades inembargables, imprescriptibles. Esa es la característica de lo que se refiere a las tierras comunitarias de origen. Entonces, no se pueden dividir, no se pueden revertir al Estado, son colectivas, están compuestas por comunidades, mancomunidades, no se pueden embargar, ¿cierto? Inalienables. ¿Qué significa inalienable? ¿Cierto? Que no puede ser dado o quitado del poseedor a otra persona, ¿cierto? Ellos son los dueños. No puedo pretender ser dueño, por ejemplo, de la tierra comunitaria de los mojeños o de los chictanos, ¿cierto? Eso es inalienable. El territorio les pertenece a ellos, ¿cierto? Los urus, por ejemplo, ¿cierto? Las propiedades comunitarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables, imprescriptibles. ¿Ok? Esas son las propiedades comunitarias. Ok.
El artículo 24 modifica el numeral 3, perdón, incluye el numeral 3 a este artículo que nos dice, ¿no?, que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, el carácter de patrimonio familiar no requiere de declaración judicial expresa. Entonces incluye eso. Ok, y el numeral 2, perdón, me olvidé este numeral, las características, dice, de las propiedades, las extensiones de la propiedad agraria sin afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial considerando las zonas agroecológicas, capacidad de uso de tierras, etc. Vamos a ver un cuadrito de las extensiones de propiedad agraria. ¿Ok? Distribución de tierras. ¿Cuáles son las modalidades de distribución de tierras? Clasificación, extensión. Sí. Entonces, el artículo 42 indica que las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria mediante trámite administrativo iniciado ante las direcciones departamentales con base a los planes de uso de suelo y a la capacidad de uso mayor de tierra certificada por el superintendente agrario o la superintendencia forestal, según la vocación de las mismas y otros instrumentos técnicos de carácter público relativos a su vocación. ¿Cierto? La dotación es gratuita, no tiene un costo, no te van a cobrar por dotarte de tierra fiscal. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones representadas por autoridades naturales o por sindicatos campesinos a defecto de ellas, ¿no? Y la adjudicación será a título oneroso, a valor de mercado y en concurso público calificado. La adjudicación en concurso público calificado procede a favor de personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento. ¿Okay? Entonces, esa es la dotación de tierras fiscales, las modalidades de distribución. Preferencias. Número 1, a quien resida en el lugar. Número 2, frente a la adjudicación, la dotación tendrá preferencia en el marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento, redistribución de tierras y la posibilidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y número 3, la dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, originarias sin tierra o de aquellas que posean insuficiente. Entonces, el número 1 es básicamente una ratificación de la tierra, es para quien la trabaja. Si tú resides en ese lugar y trabajas esa tierra, entonces vas a ser dotado de eso. Que la titulación ejecutoriada la resolución administrativa de dotación o adjudicación, se emiten los títulos de propiedad, los títulos ejecutoriales en favor de los beneficiarios, de acuerdo a la ley. Y obviamente la titulación de tierras comunitarias es compatible con la declaración de tierras de áreas protegidas, la declaratoria de áreas protegidas, en concordancia con el artículo 64 de la 1333, que es la declaratoria de áreas protegidas, sigue vigente. Los trámites nuevos se admitirán y tramitarán solicitudes de dotación de tierras comunitarias de origen mientras dure el proceso de saneamiento en cada área. Actualmente estamos en proceso de saneamiento. Entonces se admiten trámites nuevos. Una vez concluido el proceso de saneamiento y declarada saneada el área, las tierras disponibles serán dotadas o adjudicadas. Y obviamente el artículo 46 habla de personas extranjeras, los gobiernos y los estados y gobiernos extranjeros, así como corporaciones y otras entidades, no podrán ser sujetos de derecho de propiedad agraria a ningún título, ya sea directamente o por interpósita persona, es decir, alguien extra. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán adquirir ni poseer por ningún título dentro de los 50 kilómetros de las fronteras internacionales del país. Ninguno de los derechos reconocidos por esta ley, bajo pena de perder el beneficio del Estado, la propiedad adquirida en concordancia con el artículo 25 de la Constitución Política del Estado. ¿Okay? Las personas extranjeras
naturales o jurídicas no podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras fiscales. Las extranjeras naturales o jurídicas para adquirir tierras particulares tituladas por el Estado fuera del límite previsto por el parágrafo 2, residente o para suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país y estar habilitadas en el ejercicio de actividades agropecuarias. ¿Cierto? Lo mismo sucede con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, hablamos del presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros, contralor, hablamos de los vocales, magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera, no podrán tener o ser dotados de tierras fiscales. Y obviamente está con mucho más desarrollo en el artículo 47. Incluso hablamos de una prohibición, ¿cierto?, que no se aplica durante el saneamiento. La prohibición establecida se entiende a propietarios, directivos o personal de empresas y entidades habilitadas y contratadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para la ejecución del saneamiento. Entonces, funcionarios de el INRA tampoco pueden ser sujetos a dotación de tierra. Y esta prohibición subsistirá en el año consiguiente a la cesación de sus funciones y alcanzará a los parientes consanguíneos y por afinidad hasta el segundo grado inclusive. Entonces no podemos aprovecharnos de que tenemos un pariente dentro del INRA, ¿cierto?, para iniciar un proceso de saneamiento. Eso es algo que va contra la ley. Ok, el artículo 48 habla de la indivisibilidad. Ya hemos visto que la pequeña propiedad agraria es indivisible, no podrá dividirse en superficies menores establecidas a la propiedad o a la pequeña propiedad. Las sucesiones hereditarias son para todos. No hay división forzosa. Es decir, si tú tienes 10 hijos, los 10 hijos son propietarios de la pequeña propiedad agraria. No puedo dividirlas. ¿Ok? Tenemos el tema del artículo 49 que habla de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Todo lo que se refiere a dotación, adjudicación y actos jurídicos realizados en contravención de las prohibiciones señaladas son nulos de pleno derecho. Las tierras se tendrán como si nunca hubieran salido del dominio del Estado. Y los funcionarios encargados de su otorgación serán sancionados por ley. ¿Cierto? Cualquier denuncia puede ser presentada al Ministerio Público, el Instituto Nacional de Reforma Agraria o cualquier persona individual o colectiva podrá hacer esa denuncia. El artículo 50 habla de las nulidades. Y bueno, ya pasamos a lo que es la reversión. Como último acápite tenemos el tema de lo que es las superficies. Para el tema de lo que es la dotación de tierras. Entonces, dependiendo de dónde me encuentre y la zona en la cual yo esté ubicado, hay determinados estudios que han reglado todo esto. Por ejemplo, en la zona del altiplano, si el sector habla del lago Titicaca o lago Popo, la extensión en el lago Titicaca es de 10 hectáreas en la pequeña propiedad. Y en el lago Popo es 35 hectáreas. En el tema de valles ya obviamente es menor, ¿cierto? Por ejemplo, si el sector está cerrado, pero existe riego, es de 4 hectáreas. Si está cerrado y no hay riego, no hay un sistema de riego de acequias, es 8 hectáreas. Si es abierto con riego, son 6 hectáreas. Si es abierto sin riego, son 12 hectáreas. Si yo me encuentro ubicado en la cabecera del valle, tengo una dotación de 20 hectáreas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los yungas, es una zona subtropical. El estudio me dice que puedo acceder a 10 hectáreas. En Santa Cruz, 50 hectáreas. En el Chaco, 80 hectáreas. Y si me dedico a la ganadería, en base a lo que es la pequeña propiedad tiene
una extensión de 500 hectáreas. Entonces, en base a eso se regula todo lo que es la pequeña propiedad agraria. La mediana propiedad también tiene lo mismo, ¿cierto? Si estoy ubicado en el altiplano, cerca del lago Titicaca, la extensión máxima de la mediana propiedad es 80 hectáreas. Si no estoy cerca del lago Titicaca, es 150 hectáreas. Si estoy en el altiplano en la zona central, 250 hectáreas. Si estoy en el altiplano, pero para el sur, que es una zona desértica, semidesértica en realidad, son 350 hectáreas. En el tema de los valles, si tengo una zona de riego, 50 hectáreas. Si es seca, 100 hectáreas. Dependiendo de dónde me encuentre, por ejemplo, en los valles, tengo, no se olviden, valles cerrados, valles abiertos. Los valles abiertos tienen 60 hectáreas, los valles cerrados, 40 hectáreas. Las serranías, 40 hectáreas. Los yungas, dependiendo de la zona, 150 hectáreas. Santa Cruz, 500 hectáreas, la mediana propiedad. El Chaco, 600. La zona tropical de Beni, Pando y la provincia Iturralde del departamento de La Paz tiene 500 hectáreas. Y si me dedico a la ganadería y estoy con una pequeña, una mediana propiedad, la extensión es de 2.500 hectáreas. ¿Ok? Eso es la mediana propiedad. Cuando hablo de la empresa agrícola, si estoy en el altiplano cerca del lago, 400 hectáreas. Si estoy en la zona andina, el altiplano de la Puna, sin afluencia al lago, 800 hectáreas. Cochabamba, valles no influenciados por el riego de la zona de la Angostura, 500 hectáreas. Si es cerrado, 80 hectáreas. Si estoy cerca de la serranía, 150. Si estoy ubicado en los Yungas o en el Chapare, que es zona tropical o subtropical, dependiendo de cada región, 2.000 hectáreas. Y finalmente la empresa ganadera, 5.000 hectáreas. ¿Ok? Entonces, hablamos de la empresa, no, perdón. Cuando hablamos de la gran empresa ganadera, 50.000 hectáreas. ¿Ok? Porque no se olviden que el ganado tiene más. Pero estamos hablando de una gran empresa ganadera. Ojo, por el tema de lo que es el ganado, dependiendo de las cabezas que uno tenga. Les voy a pasar el cuadrito al Moodle. ¿Ok? Pero no se olviden las características, ¿no? La pequeña, el solar campesino y la pequeña propiedad son indivisibles. Es patrimonio familiar inembargable. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria sí son transferibles, son pignorables, son hipotecables. La empresa agropecuaria y las propiedades comunitarias y las territoriales de comunidades originarias campesinas son indivisibles, inalienables, irreversibles, inembargables, imprescriptibles. ¿Ok? Entonces les voy a pasar el cuadrito al Moodle para que vean el tema del estudio que se ha realizado para la dotación de las extensiones de tierra en diferentes áreas del país. No sé si tienen alguna duda, consulta, y con eso prácticamente terminamos la clase de hoy, porque eso es lo último que tendríamos que ver. La dotación, la extensión de la dotación de tierras de la superficie agraria. ¿Quiere ver, Jorge? No, doctor, un poquito pesado ese tema de las extensiones. Sí, de todas maneras, eso ya es un estudio técnico, ¿no? Les he dado de referencia. Eso obviamente no está contemplado dentro de lo que es la ley, porque la ley nos indica que latifundio o la dotación de tierras es hasta 5.000 hectáreas, ¿no?
para una persona. Pero no nos olvidemos de la gran empresa ganadera. La gran empresa ganadera tiene hasta 50.000 hectáreas. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y eso está obviamente dentro del estudio. Les voy a pasar al Moodle el material para que puedan verlo, pero es un término de referencia. Nada más. No es algo que... Ah, ya. Término de referencia. Exacto. Son términos de referencia. Va a variar de acuerdo a lo que es la persona y directamente así es que va a querer una mediana, pequeña, solar campesino, una empresa ganadera, etcétera. ¿Okay? Eso va a variar y al estudio obviamente que haga el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, para dotarte de esa extensión de terreno. Ok, muchachos, ya anoté sus nombres. Denme un momentito. Está bien, doctor, muchas gracias. Ahí estamos. Control C. A ver, cachito, control B. Ahí estamos. Ya, muchachos, ya tengo registrada su asistencia. Entonces, revisen el Moodle, por favor, el día de mañana. Van a estar colgadas las grabaciones, el material que hemos usado en clase y el cuadrito de referencia, ¿ok? Para que puedan ver. Está bien, Está bien, doctor, muchas doctor. gracias. Ok, muchachos, que Hasta tengan luego. un bonito descanso. Nos vemos. Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense.